Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca del ameloblastoma. Esta es una neoplasia benigna del epitelio odontógeno y es de crecimiento lento y agresivo localmente. Asimismo, va a tener una gran capacidad de recidiva. Esta neoplasia es capaz de causar grandes deformidades faciales y funcionales en nuestro paciente. Asimismo, son casi en la mayoría de veces asintomáticos este tipo de neoplasias. Esta va a ser el tumor más observable de todos los tumores odontogénicos porque va a desplazar la tabla ósea en sentido vestibular o lingual. Asimismo, va a representar al 1% de todos los tumores de los maxilares y al 11% de todos los tumores odontógenos. Deriva de los componentes epiteliales de los restos de Malassez que van a ser en inicios, a inicios, ¿no?, de la odontogénesis. Asimismo, en algunos casos y en algunos tipos de estos ameloblastomas se van a hacerse su diagnóstico diferencial con quistes dentígeros o mixomas odontogénicos. Tiene un amplio espectro de patrones histológicos que se asemejan a la odontogénesis temprana y en la mayoría de las lesiones va a ser diferente su característica histológica. Antes de empezar, vamos a empezar con una clasificación fundamental del ameloblastoma. Primero, el ameloblastoma, según la Organización Mundial de la Salud, se va a clasificarse desde el punto de vista clínico, radiográfico y terapéutico en cuatro tipos, los cuales van a ser el ameloblastoma convencional, que va a ser el más común o el que se va a darse con mayor incidencia, seguido del ameloblastoma uniquístico, el ameloblastoma periférico y el ameloblastoma desmoplástico. Este desmoplástico es el que se va a darse en menor frecuencia y se va a darse principalmente en el sector anterior de los maxilares. Asimismo, la clasificación desde el punto de vista histológico se van a clasificarse en cinco subtipos, pero el que se va a dar con mayor frecuencia va a ser el patrón folicular y el que se va a dar en menor frecuencia va a ser el patrón desmoplástico. Entonces empezamos con las características clínicas del ameloblastoma convencional, que va a ser uno de los tipos más frecuentes en la población. Este ameloblastoma convencional va a ser el más prevalente. Su localización más frecuente va a ser en la mandíbula. En un 60% se va a localizar en el sector posterior de la mandíbula, en las molares y en el ángulo, seguido del sector premolar en un 15% y en el sector anterior en un 10%. En cuanto al sector superior, en el sector posterior va a ser un 10% su localización, en el premolar 3% y en el anterior 2%. Esta neoplasia o este tipo de ameloblastoma convencional se va a darse mayormente en pacientes de 20 a 50 años, en un promedio de 39 años. Asimismo, no tiene preferencia de sexo, se puede dar tanto en varones como en mujeres de igual manera. Esta característica muy importante de este ameloblastoma convencional es que va a expandir las tablas óseas. Quiere decir que el lento crecimiento va a permitir que el periósteo va a producir una fina capa de hueso. Y esto, al hacer nosotros nuestra palpación al momento de nuestra exploración clínica, incluso vamos a sentirnos, si lo hacemos con fuerza, un crujido que se va a llamarse como un crujido de la cáscara de huevo y esta va a ser una fractura patológica. Ahora, en cuanto a la mucosa que recubre a esta neoplasia, es de color normal y la contextura también va a ser normal. Luego vamos a continuar con el ameloblastoma uniquístico. Como su nombre dice, uniquístico, solo va a tener un patrón, ¿no? O sea, una sola forma dentro de este ameloblastoma. Va a diferir en características patológicas, incidencia y pronóstico en cuanto al ameloblastoma convencional. A diferencia del convencional también, esta se va a darse entre la segunda y la tercera década de vida. Quiere decir que se va a dar entre los 10 a 20 años y de los 20 a 30 años de edad. Asimismo, su variante se asocia con la cavidad de un quiste. Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico diferencial se va a realizar con un quiste dentígero no tratado. Aunque algunos autores lo dicen, ¿no?, que este es causado por un quiste dentígero no tratado, ya que las características de este quiste dentígero principalmente va a ser, ¿no?, que se va a desarrollarse alrededor de la corona de un diente no erupcionado
Y bueno, lo que se va a hacer la diferencia con el ameloblastoma es que el ameloblastoma va a producir una reabsorción de las raíces. Así que también, como pueden observar aquí, va a ser similar a un quiste dentígero alrededor de la corona y va a tener bordes corticalizados bien delimitados. Luego de eso, también vamos a tener el otro tipo de ameloblastoma que va a ser el extraóseo. Como dice su nombre, ¿no? Extraóseo va a decir que es fuera del hueso. Quiere decir que esta lesión se va a delimitarse del tejido blando con la encía, no va a estar dentro del hueso mismo. Es escasamente agresivo. En muy poca cantidad de pacientes se vio que es agresivo. Asimismo, su aspecto va a ser como un nódulo de la encía, como se puede ver en la imagen, pero este ameloblastoma se va a darse a diferencia de los otros en mayor cantidad de edades, de 23 a 82 años, y va a tener mayor incidencia en adultos mayores. Su localización frecuente va a ser el sector posterior de la mandíbula, el doble de veces que en el maxilar. Este es el ameloblastoma extraóseo, como pueden observar. Luego vamos a tener el tipo menos frecuente, el que se va a dar en menor cantidad y el que tiene poca literatura, que va a ser el desmoplástico. Este ameloblastoma desmoplástico va a tener una tendencia de aparecer en la región anterior del maxilar y la mandíbula, como pueden observar en esta imagen. Y va a ser el más difícil de tratar, ya que sus complicaciones al momento de hacer el tratamiento quirúrgico a veces tienen que abarcar a toda la mandíbula y no es fácil de hacer este tratamiento porque básicamente va a afectar a todo el hueso. Entonces no se podría incluso retirar esa zona, ¿no? Porque le dejarías al paciente tal vez con una disfunción al momento de masticar. Ese va a ser el ameloblastoma desmoplástico. Luego vamos a tener las características radiográficas de estos tipos de ameloblastomas. Cómo es que nosotros tal vez al momento de tener nuestra radiografía panorámica, lateral o periapicales podríamos reconocer a estos tipos de neoplasias. Primero vamos a ver, ¿no? En las características radiográficas que en fases iniciales la lesión va a estar perfectamente delimitada por un halo radiolúcido y va a estar con un borde hiperdenso, con un aspecto radiográfico unilocular. Esto va a ser en fases iniciales, pero en fases avanzadas ya va a presentar una configuración de panal de abejas o de pompas de jabón, también lo llaman algunos autores. Y asimismo, en fases avanzadas, mediante las radiografías oclusales se va a poder ver una expansión o un adelgazamiento de la cortical ósea. Asimismo, también vamos a ver en fases avanzadas que este ameloblastoma va a hacer reabsorción de los dientes en forma de filo de cuchillo. Así como pueden observar, por ejemplo, esta es la pieza 4.7, hace reabsorción de las raíces. Esa va a ser su principal característica a comparación de los diferentes tipos de neoplasias benignas que vamos a poder encontrar. Ahora, el ameloblastoma convencional, entonces, ¿cómo van a ser sus características radiográficas? Al nosotros ver en una radiografía este tipo de ameloblastoma, vamos a poder ver principalmente que va a presentar una imagen multilocular o imagen mixta, así como se puede ver en esta imagen, va a haber una imagen mixta que va a poder pertenecer a la variedad, ¿no? de pompas de jabón que más antes se mencionó, que va a haber bordes bien delimitados incluso. O también en algunos casos va a ser como panal de abejas, pequeños áreas radiolúcidos. Y estos en ambos casos van a ser bien definidos y lisos. Y van a presentar un grosor no tan grande porque mayormente van a deformar al hueso. La tabla ósea va a ser deformada o desplazada en algunos casos. Entonces el grosor cuanto más se desplace va a bajar. Y también podemos ver aquí, ¿no? Un canino en la cual ha sufrido una reabsorción ósea en filo de cuchillo. Ahora, al momento nosotros de que tengamos un ameloblastoma uniquístico, vamos a poder ver principalmente que su estructura interna es homogénea. Quiere decir que uniforme va a ser esta estructura interna. Incluso va a estar bien delimitada de una cortical ósea y lo que vamos a ver en este caso del ameloblastoma uniquístico es que también se va a ver una pieza dentaria que va a estar incluida dentro de esta neoplasia. Y por eso es que se le va a veces confundir con un quiste dentígero.
al ameloblastoma uniquístico. Y bueno, sí, la siguiente es el ameloblastoma extraóseo. Este ameloblastoma extraóseo es muy poco visible incluso en las radiografías. Normalmente para este tipo de ameloblastoma se recomienda una radiografía periapical porque se va a darse en la zona posterior, pero son muy pequeños. Entonces lo más recomendable va a ser una radiografía periapical a comparación de una panorámica donde a veces no se va a poder observar. En este caso se va a observar un aplanamiento de la superficie primero, de la superficie ósea. ¿Y cómo vamos a poder detectar esto? Es que se va a verse como una copa por debajo del nódulo. Aquí, como pueden observar, se ve un poco radiopaco incluso, ¿no? Se va a ver como una copa por debajo del nódulo. Y esto mismo se va a generarse por la presión de la lesión que va a ejercer al tejido óseo. Este tipo de meloblastomas se van a darse mayormente en pacientes entre 20 y 40 años de vida. Es muy poco frecuente. Y finalmente el ameloblastoma desmoplástico, que como les mencioné anteriormente, es el más difícil de tratar. A veces incluso al paciente se le tiene que dejar así porque no se hace la cirugía. Es muy compleja. Este va a presentar un aspecto radiográfico mixto. A diferencia de los otros que eran solo radiolúcidos, este va a ser mixto, que va a tener componentes óseos incluso. Es radiolúcido y radiopaco y se va a parecerse bastante a un fibroma osificante. Este es el único tipo de ameloblastoma que se va a realizarse su diagnóstico diferencial con el fibroma osificante, ya que este fibroma va a ser de crecimiento rápido, pero se va a darse en jóvenes. En cambio, este tipo de ameloblastoma se va a darse en adultos mayores. Asimismo, ambos van a producir deformidades faciales, que va a haber un crecimiento grande, ¿no?, del rostro, ya sea en el maxilar o en la mandíbula. Y bueno, siempre va a ser mixto este tipo de ameloblastoma. Ahora, vamos a explicarles cómo es que se va a darse esta reabsorción de enfilo de cuchillo, cómo es lo que va a ocurrir esto hacia los dientes, ¿no?, a las raíces de los dientes principalmente. En su primera etapa va a haber una compresión de los vasos sanguíneos por los retículos estrellados, como se puede ver aquí en la imagen. Y en el segundo paso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una anoxia o falta de oxígeno en los cementoblastos. Esto va a producir la muerte de los cementoblastos y la exposición de las raíces a esta neoplasia. Entonces, después de eso va a pasar a que la superficie se va a exponer, la superficie de la raíz va a estar expuesta y va a atraer a estos clastos que van a hacer que se haya una reabsorción. Entonces, después de esto se va a dar la reabsorción de la raíz en filo de cuchillo y finalmente esto va a estar estimulado por mediadores neoplásicos locales. Así es que se va a producirse esta reabsorción en las piezas dentarias. Para diagnóstico diferencial, principalmente los tres tipos de patologías que vamos a tener va a ser el mixoma odontogénico, el queratoquiste odontogénico y el quiste dentígero. El mixoma odontogénico va a ser en primer lugar el principal para hacer el diagnóstico diferencial, ya que también se va a dar en la de 20 a 40 años de vida, también se va a darse en la zona posterior y esta va a tener una configuración de raqueta de tenis y la diferencia con el ameloblastoma va a ser que el ameloblastoma a veces va a ser solo radiolúcido, en cambio el mixoma va a ser siempre, va a ser de una contextura mixta, quiere decir que va a ser radiolúcido y radiopaco. Asimismo va a tener los límites bien definidos y va a ser multilocular. Y a diferencia del ameloblastoma es que el mixoma va a desplazar los dientes, pero no va a reabsorber. Esa es la gran diferencia. Ahora, en cuanto al queratoquiste odontogénico, este queratoquiste también va a derivar de la lámina dura en la odontogénesis, pero la diferencia va a ser que esta solo se va a darse entre la tercera molar y la rama, es asintomático, pero no va a producir asimetría facial. En cambio, la ameloblastoma, por la expansión del hueso mismo, va a producir grandes deformidades faciales. Ahora, en cuanto al quiste dentígero, como les mencioné anteriormente, se va a darse solo alrededor de la corona de un diente no erupcionado. Y bueno, el tamaño promedio que siempre va a presentar este es de 2 a 3 milímetros. Entonces, en cambio, el ameloblastoma uniquístico, por ejemplo, que era su diagnóstico diferencial en primera fila, se podría decir, del quiste dentígero, es que el ameloblastoma uniquístico va a presentar mucho más grande tamaño a pesar que se dé en la corona del diente.
El tratamiento va a ser netamente quirúrgico y bueno, esta información la saqué de un artículo en donde nos dice, ¿no? De que en las características histológicas de los ameloblastomas, mayormente el patrón folicular es el más frecuente, seguido del plexiforme y el desmoplástico. En cuanto al tratamiento, se le hace la exéresis de esta neoplasia y luego de eso se le tiene que hacer un seguimiento al paciente, ¿no? Para ver cómo va a ir el proceso de evolución. Incluso hay algunos casos donde son muy grandes los ameloblastomas, se les hace injerto óseo de autólogo de peroné en la mayoría de pacientes y en algunos se le hace injerto óseo de la cresta ilíaca. Aquí tenemos finalmente un caso clínico donde vamos a poder ver, ¿no? El ameloblastoma multilocular, donde nos dice, ¿no? Una mujer de 25 años que fue remitida por expansión indolora en el lado derecho de la cara. Principalmente aquí vemos, ¿no? Una expansión indolora, quiere decir que ha sido de crecimiento progresivo paulatino. En el examen intraoral reveló una hinchazón en la zona posterior de la mandíbula derecha. En la radiografía panorámica podemos observar nosotros, ¿no? Se ve una lesión radiolúcida transparente. Incluso no es radiolúcida, sino radiotransparente. Quiere decir que es radiolúcida y radiopaca. Multilocular, porque como podemos ver hay diferentes tabiques internos, gruesos y curvos en el lado derecho de la mandíbula. Esta está abarcando, como pueden ver, ¿no? Desde la primera premolar hasta la rama de la mandíbula. Asimismo se ve que hay reabsorción de la pieza 4-5 y de la 4-6, que incluso ya no se ve nada de la raíz. Se podría decir que incluso ya la corona está llegando. Las medidas obtenidas son de sentido mesiodistal de 5 centímetros y en sentido cefalocaudal de 2 centímetros. Entonces, una vez teniendo nosotros este examen radiográfico, podemos hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Que el más presuntivo va a ser el ameloblastoma por las características mencionadas de la reabsorción radicular, imagen mixta multilocular y que se va a darse principalmente en la zona posterior de la mandíbula, en las molares. Y bueno, para nosotros tener un diagnóstico mucho más preciso o definitivo, se recurre a lo que es a los exámenes complementarios. Dentro de esto se va a realizar, aparte de la radiografía, los exámenes histológicos. Es ahí donde nosotros vamos a poder confirmar que es un ameloblastoma. Ojo que las radiografías solo son diagnósticos presuntivos, no son definitivos. Pero nosotros con esto podríamos ayudarnos, ¿no? De cómo de al menos acercarnos a nuestro diagnóstico al momento de ver las radiografías en los pacientes. Bueno, eso es todo en cuanto al ameloblastoma y espero les sirva este video. Gracias.